¿Se pueden borrar pecados? Es más, ¿qué es un pecado? Porque piénsenlo, suena como algo mágico que uno hace una acción y luego algo pasa, que hay una báscula en el cielo, que si hago cosas buenas, pesa así, pesa. Suena como algo muy loco. Pues en el judaísmo no es nada loco, de hecho es muy lógico. En el judaísmo incluso tenemos terminología muy precisa para todos estos conceptos como la teshuvah, incluso hay tipos de transgresiones que en hebreo son palabras muy específicas para cada acción y este es un tema muy amplio y que no quiero decir lastimosamente, pero la realidad es que en Occidente no conocen estos temas. Tienen una comprensión de que hay un Deus ex machina que perdona los pecados de alguna manera mágica y ni tienen idea de los conceptos más básicos, pero en esta transmisión tenemos a un rabino que nos va a explicar esto en detalle. Bienvenido al rabino Shelomo Saka. Muchas gracias, gracias por invitarme. Gracias a ti por venir y si me permites contarle al público de quién eres para que las personas vean que estamos en temática seria. El Rabino Saka es el director del Instituto Safa de Capacitación Rabínica que ofrece programas académicos, seminarios que incluso están en colaboración con academia, como por ejemplo en la Universidad de Palermo. También dirige el Beit Midrash Menorá, también la Midrashat Liri Safra y el rabino Saka tuvo su ordenación rabínica en la Academia Superior de Rabinos en Jerusalén y él ha dirigido varios proyectos, entre ellos, por ejemplo, la edición del Sidur de la editorial Cohen, que puedo decir que es una de las editoriales más prestigiosas en el mundo judío, que es el Sidur de Alepo, que ahí el Raf tomó parte. También otros textos que el Raf también tomó parte, como la responsa del Raf Shehebar de Alepo junto con el Sephardi Heritage Museum. En fin, hay mucho que hablar, pero para no alargarme mucho, Raf, bienvenido y el escenario es tuyo. Me gustaría que este video sea Leilul Nishmat en la elevación del alma de Ilan Ben David HaKohen, que fue un soldado que cayó en Gaza y fue un soldado que de hecho el Raf Saka conoció, fue su alumno, ya que era un soldado que nació en Argentina y vino a defender a nuestro país. Uno de los grandes maestros que a mí me ayudó a madurar mi judaísmo, a madurar mi Torá, fue Maimónides. Y Maimónides empieza de una manera muy interesante las alajot de Teshuvah, las indicaciones relacionadas con lo que sería la Teshuvah, que quiere decir, se suele traducir como arrepentimiento, pero el verbo tiene que ver con volver, ¿sí? La Teshuvah es la vuelta. Ahora, ¿cómo empieza Maimónides a explicarnos sobre la Teshuvah? Entonces él dice lo siguiente, en el capítulo 1, al principio, dice, todas las mitzvot de la Torah, todos los preceptos de la Torah, en caso de que una persona los transgreda, entonces, cuando él se arrepienta, tiene que expresar su arrepentimiento. Ahora, es muy interesante. ¿Por qué empieza a hablar de esta manera? ¿Por qué empieza diciendo todas las mitzvot de la Torah en caso de que una persona las transgreda? Debería haber dicho, si una persona transgrede una de las mitzvot, directamente hablar de la persona. Parece ser que el sujeto no es la persona, en la manera de expresarse de Maimónides. Y yo entiendo que la explicación a esta manera de expresarse de Maimónides es porque todo el concepto de Teshuvah se trata de entender mi lugar correcto en la realidad. Cuando una persona se equivoca, cuando uno hace un pecado, de hecho el término pecado en la Torá es uno de los términos het. Het quiere decir cuando uno falla, cuando uno no le da en el blanco. Es como un desvío, es como un error, una equivocación, un intento fallido. O sea, lo que la Torá nos transmite es que las personas en esencia tenemos impulsos y deseos que en su pureza son correctos y son buenos. El tema es que no siempre están correctamente direccionados. ¿Y cómo es que uno en general, qué es lo que hace que uno se equivoque o que peque? Es la falta de conciencia de su lugar en la realidad, de su lugar en la vida, cuando uno entra en una narrativa que no es la realidad. Por ejemplo,
Si un padre trata mal a un hijo, o una persona, a un amigo, después se da cuenta que en realidad eh, eso lo hizo porque estaba muy aferrado a una narrativa muy personal, de que no, porque me lo hicieron a mí y me están atacando y no me quieren. Y en realidad cuando uno desarrolla la empatía y trata de ver las cosas a través de los ojos de la otra persona, entiende que no era algo personal con él. O sea, su error en su reacción, por su necesidad de valoración y cariño, fue que él vio al mundo solo a través de sus ojos personales. Y eso es peligroso. De hecho, uno de los conceptos más graves en el judaísmo es la idolatría. La idolatría es cuando una persona crea a un dios, cosa que es un poco irónico, cómo una persona va a crear a un creador. Pero el concepto de la idolatría es cuando una persona crea un mundo mental que se ajusta a sus necesidades y no se abre con sinceridad y humildad a la realidad como realmente es. Y la verdadera libertad, como dicen los jajamim, los sabios en el Talmud, no es tan fácil de conseguir. Uno a veces puede pensar que es libre, pero a veces uno es libre ¿de qué? Libre de elegir una realidad que no es la verdadera, que no es la auténtica. Eso no es libertad. Eso es libertad de autodestrucción, de alejarse de la realidad. La libertad que tiene que ver con la teshuvá tiene que venir a partir de la humildad. Como vemos en Egipto, el pueblo de Israel, en la noche de la salida de Egipto, Dios les ordena que coman matzot. Matzot es pan ácimo, un pan que no leudó. ¿Y cuál es el motivo que Dios ordena que coman este pan que no leudó? Porque al otro día ellos iban a salir y el pan del otro día no iba a llegar a leudar por la rapidez que iban a salir. Así se ve de los versículos de la Torá. Pero ellos todavía no sabían que eso iba a pasar. De hecho, ellos tampoco sabían que iban a salir al otro día de Egipto. Dios no les había contado. Moshe sabía. Entonces, la primera noche de Pesaj, el primer Pesaj, el pueblo de Israel hace el sacrificio de Pesaj, el cabrito, se sientan a comer el asadito con las machot, y la verdad que no saben por qué lo hacen. De hecho, ya en esa noche habrán preguntado, Man ishtana laila ze mikol lelot, ¿por qué esta noche comemos machot? ¿Cuál es el motivo? Después al otro día, cuando se liberan, entienden, ahora entiendo por qué comí ayer matzot. O sea, ¿cuál es el mensaje de Pesaj y de libertad? Que para ser libre uno tiene que no limitar la realidad a sus ideas, no limitar la realidad a su percepción de la realidad, a su propia narrativa. Entender que a veces somos parte de algo más grande que nosotros. Conectándolo con Ilan Cohen, que es el soldado caído, eh, yo, yo creo que la vida él es alguien que entendió que él era parte de algo que era más grande que él. Y esa debe ser la teshuvá de todos nosotros, que es ubicarnos correctamente en la realidad. No se trata de mí. Es como un padre de familia o una madre de familia. Maimónides nos enseña, uno no tiene que ver a su familia como un objeto que uno saca de eso, cubre sus necesidades desde su familia. No se trata de uno solamente, uno está creando algo que es más grande que uno. O sea que el concepto de la teshuvá es ubicarnos correctamente en la realidad, entendiendo que la realidad no empieza ni termina con nosotros, pero que sí somos parte de ella. Por eso, ¿cómo empieza Maimónides? Las leyes de Teshuvá diciendo, todas las mitzvot de la Torá, si una persona las transgrede, entonces tiene que, cuando se arrepienta, tiene que hacer una expresión verbal del arrepentimiento. Entonces, el tema no es la persona, no es un tema personal, no es un tema individual la Teshuvá. La Teshuvá quiere decir yo me enfrasqué en mi egoísmo, me enfrasqué en mi narrativa y me salí de la realidad y ahora estoy volviendo a ser parte de esa realidad que es más grande que yo, que es la realidad, en este caso, de las 613 mitzvot. Las 613 mitzvot
son imposibles de cumplir de manera individual. No existe ninguna persona, no se da la posibilidad porque habría que ser a la vez hombre, mujer, casado, divorciado, hijo, padre, Cohen, Leví, Israel, tener un campo, ser Cohen Gadol. Hay un montón Las mitzvot son un plan y un proyecto global entregado al pueblo de Israel. Ya en el concepto de 613 mitzvot nos está enseñando la Torá nuestro lugar en el Kelal, en el general, la agrupación del pueblo de Israel. ¿Y cuál es la misión de estos 613 mitzvot? Como dice Maimónides, la Torah viene a brindar vida, viene a brindar rahamim y shalom en el mundo. La Torah viene a presentar un programa modelo, viene a generar un pueblo ejemplar y modelo de cómo conformarse como una sociedad que lucha y trabaja para el bien, para defender la justicia, para defender la humanidad. Entonces, la teshuvá, en resumen, tiene que ver con ubicarse correctamente en la realidad. Y lo que hablan los sabios y las fuentes sobre los pecados como una mancha o como algo que hay que limpiar y con la teshuvá se limpia, es una metáfora para este concepto de que cuando una persona no está ubicado correctamente en la realidad, entonces uno sufre mucho, pero uno sufre porque tiene una idea incorrecta de la vida. Cuando uno pretende de algo, algo que no es, eso le causa dolor, le causa angustia, y la liberación de todo ese dolor y de esa angustia y de esos heridas que uno puede llegar a tener en su ser, es porque uno está no ubicado en la realidad. Cuando uno se ubica con humildad, con sinceridad en la realidad y entiende su lugar. Y hay un elemento muy clave con el que me gustaría culminar, por lo menos esta idea preliminar de Teshuvah, que es el concepto de el fuego. Cuando Dios crea el mundo, estaba oscuro. Así nos cuenta la Torá en Bereshit. Y como estaba oscuro, Dios primero, antes de actuar sobre el mundo y corregirlo y mejorarlo, Dios hace la luz. Porque cuando está oscuro, Dios no actúa en ese momento. Ahora, y todas las 6 días de la creación, Dios actúa cuando hay luz. Ahora, cuando no hay luz, como no se ve, no se puede actuar. Pero hay una manera de actuar en la oscuridad. Es a través del fuego. El fuego es un elemento que no aparece en la historia de la creación del mundo, porque el fuego, como enseñan los jajamín, es algo que surge a partir del involucramiento de la persona en la realidad. De hecho, por primera vez aparece el fuego en la Torá escrita con Abraham Avinu, en el famoso pacto que Dios hace con él, Berit Menametarim, que dice que apareció una antorcha de fuego, la Pid Esh. Ahora, ¿cuál es el mensaje de esto? El mensaje es que Dios crea un mundo incompleto, esperando que nosotros, las personas, iluminemos en estos lugares oscuros de la vida donde Dios no iluminó. Pero también tenemos que entender que el fuego no es lo mismo que la luz del sol. El fuego, primero que ilumina de manera limitada, o sea que no tenemos una claridad total, que actuamos viendo un poco, o sea, como un mensaje de entender nuestras limitaciones y ser humildes. Y por otro lado, el fuego también es peligroso. O sea, entender que el poder acompaña un peligro y siempre tener cuidado de no abusar de este poder. Y esto es lo que aprendimos en Egipto, cuando los que tenían poder se abusaron del pueblo de Israel, el pueblo de Israel entendió bien qué es estar del lado de alguien abusado, de alguien maltratado, y a partir de eso generó una idea de sensibilidad hacia el indefenso, de sensibilidad hacia la justicia y de no abusarse del poder. Entonces, sí, esos son los elementos que yo entiendo en la Torá de Teshuvá, que tienen que ver con ubicarse correctamente en la vida, involucrarse en el mejoramiento de la vida de uno, de su familia, de su comunidad, de su pueblo y del mundo entero, entendiendo nuestras limitaciones y entendiendo que somos parte de algo más grande que nosotros. A ver si tomé la idea. Es que existe la realidad y los seres humanos, como seres humanos, estamos extrapolados de esa realidad, bien sea por nuestras experiencias, por lo que sea. Y por eso tenemos ciertas conductas que se desajustan a lo que se supone que debería ser esa realidad. Y
es lo que, digamos, nos saca. Pero por eso existe este concepto que es volver, de la palabra lashuv en hebreo, teshuvah, y para poder volver a este plano de la realidad, existe una serie de herramientas que tú las nombraste, que son las mitzvot, que como mencionaste, para Israel son 613, para el público, digamos, amplio, serían las Sheva Mitzvot Bnei Noach. Como mencionaste, cada persona tiene, digamos, alguien que es un leví, un levita, no tiene las mismas leyes que una persona que es un kohen, ¿sí? Un sacerdote y todo esto. Entonces, para el no judío también vendría siendo teniendo un sistema legislativo que lo devuelve a esta realidad para llegar a ese objetivo bueno de que haya un mundo bueno, que si una persona está extrapolada a la realidad, no va a llegar a ese mundo de Rahamim y de cosas positivas. Espero que haber entendido la idea, pero entonces mi pregunta sería, ¿cómo tiene sentido que si yo cumplo esta serie de normas, de leyes, cómo esto me puede devolver a esta realidad o formar esta realidad? Porque también suena un poco para, pues yo entiendo la idea, pero para una persona le sonaría como, si yo, como así que si yo cumplo tal y tal ley, si yo, por ejemplo, un noágida, un ben noaj, noágida, se abstiene a no comer un tipo de carne de un animal, de un pedazo de un animal que está como eso, lo devuelve a un plano que es la realidad. ¿Qué tiene que ver la acción o digamos una acción concreta legislada a este concepto? Es verdad, buena pregunta. De hecho, yo entiendo que la teshuvá es un pasito antes de eso. O sea, la Mm, teshuvá sería el volver a la realidad, el concientizarme, el salir de la soberbia de mi narrativa, sería activar la humildad y a partir de eso, o sea, es la realidad es que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Cuando una persona, o sea, el Rambam, esto es una idea que desarrolla en el primer capítulo de las Alajot de Avodah Zarah. Él dice que idealmente el mundo debería funcionar sin Torah y sin que Dios se revele en ese mundo ni siquiera. El hecho de las personas existir en un mundo creado por Dios ya debería ser suficiente para que entendamos todo lo que debemos hacer. Ya al ver la creación de Dios, nosotros podemos entender que el mundo funciona con el Gesed, que funciona con con el brindar vida, y lo que deberíamos hacer es de manera natural desarrollar nuestra Torah, o sea, desarrollar el camino hacia la conciencia. O sea, en realidad, por ejemplo, sobre Teshuvah, hay un concepto de que es Teshuvah antes de morir. O Teshuvah incluso cuando yo no puedo hacer más el pecado. Cuando uno está anciano, tiene una incapacidad, igual existe el concepto de Teshuvah. O sea que Teshuvah no es no volver a hacerlo. La Teshuvah es volver a un estado de conciencia de la vanidad. Como dice el pasuk, Uzhoret por Eja bime bejuloteja, ese es el pasuk que trae Rambam, y de eso aprende, Mikelal sheim zahar bor'o kodem sheyamut nislachlo. Si una persona vuelve a tener conciencia de su creador, o sea, de mi lugar en la vida como criatura de Dios y como embajador de Dios en el mundo, esa es la Teshuvah, vivir ubicado en la realidad, vivir consciente. Después de uno que es consciente, cuando uno ya es consciente, entonces todo lo que uno hace lo hace desde un lugar que está conectado con la realidad. Sea las mitzvot, las 7 mitzvot de Noah, o sean las 613 mitzvot de Bené Israel. Cada uno desde su lugar y desde su posición en la vida, pero es como que Dios, cuando en Ar Sinai empieza como una especie de emprendimiento que tiene un objetivo. Y como en una empresa, para hacer una bebida de la marca que sea, ¿sí? Una bebida, una gaseosa, hay un montón de personas que trabajan en el proceso y cada uno tiene su lugar en eso. Acá también, juntos, creamos algo que cada uno solo no puede hacer. Y la Teshuvá es el volver a pertenecer a esta misión, es volver a decir, yo me quiero involucrar en el plan divino para que este mundo sea un lugar de shalom, para que este mundo sea un lugar de respeto, de rahmanut, de conciencia, de humildad. Me parece brillante como la ecuación resultó ser al revés. No es que
las acciones son lo que me llevan a la Teshuvah, sino que es justamente al revés. Que si yo hice Teshuvah, yo comienzo a hacer estas acciones. De hecho, así también se entiende de los versículos en Deuteronomio, capítulo 30 el que quiera leer allá, que primero se vuelve a Shem y eso es la persona, lo que tú dices, cuando la persona cambia su plano de conciencia y todo esto, comienza a hacer este accionar de cambio, de transformar el mundo. Raf, en estos par de minutos que nos queda, quisieras, digamos, ampliar alguna idea o, digamos, dar algún mensaje por este concepto. Yo creo que es muy importante porque las personas, si no tienen claro que hay un objetivo, cualquiera empieza a actuar como se le da la gana, como tú dices, ven su realidad con su antorcha de fuego en su mundito, pero es que no ven todo lo macro. Por eso sí considero que es un tema que vale mucho la relevancia el mensaje con el que cierres este video. La primera palabra de la Torá, Bereshit. Bereshit quiere decir en el comienzo, y, o en el comienzo de, mejor dicho. Bereshit es en el comienzo de, que tiene este mismo mensaje, porque no dice en el comienzo de qué. O sea que la humildad de entender que estoy, como dije antes, entender que estoy ubicado en una realidad que todavía no está formada, entender que yo soy el que le va a dar forma. Dios, al crear el mundo y poner a las personas en el mundo, nos hizo responsables de la realidad. O sea, por ejemplo, una idea importante que escuché que se habla mucho es que la Torá mantiene el mundo. Es una idea que la escuché mucho últimamente, que está en el Talmud. Pero yo entiendo que esta idea, ¿qué quiere decir que la Torá mantiene el mundo? Porque cuando una persona estudia correctamente la Torá, lee el Tanaj, comprende la responsabilidad que la Torá nos transmite, entonces esa actitud que va a adquirir mantiene el mundo porque hace que el mundo sea un lugar vivible, con gente responsable que se involucra y compromete con la realidad. Y hay un concepto clave en Bereshit, que es, después del primer día de la creación, la Torá dice Yom Echad, pero después del segundo día, la Torá dice Yom Sheni. O sea, después del primer día, la Torá dice día. Dice un día, esto fue un día, no dice el primer día. Pero después sí habla del segundo, tercero, cuarto. Esto es una expresión de un concepto que es el trauma de pasar de ser el único a ser el primero. Cuando un hijo nace, es el único hijo. Después nace el segundo hermano, y ahora el primer hijo no es más único hijo, es primer hijo. O sea, pasa de ser el único a ser el primero. Y esto es muy difícil y es algo que todas las personas tenemos que pasar en la vida, y de hecho pasamos. De entender que somos los únicos y que el mundo somos todos nosotros, a entender que no. Puede ser que seamos, o sea, en ciertos asuntos somos los primeros, cada persona en su vida, pero el primero desde, como un mejor, como un primogénito que tiene que ser responsable por el segundo, y que es el que le da lugar y origen. O sea que el mensaje de la Torá es todo poder que cada uno de nosotros tenga en la vida, como padre, como marido, como trata de dominar, sino se trata de brindar un marco de vida para los que dependen de uno. O sea, ser responsables con el poder y sensibles con el poder que a cada uno la vida le va brindando por naturaleza. Eso me parece un mensaje importante. Te agradezco mucho por haber estado, también a todos los que vieron y apliquen, no lo dejen en la teoría y así en verdad el mundo va a ser mejor. Gracias, Rafi, un saludo. Muchas gracias. Shalom. Shalom.